Vamos a acompañar al Señor durante estos minutos de oración. Acabamos de escuchar esta lectura sobre la fiesta que hemos tenido hace 2 días de la Virgen de Fátima. En este rato de oración yo pensaba que nos podría venir bien repasar, recordar algunas de las cosas que ya nos ha dicho el Papa. Y así estaremos un poco más cerca de él, iremos metiéndonos cada vez un poco más en su mente, su corazón, y estaremos mejor dispuestos, siempre podemos estar mejor dispuestos para acompañarle, para rezar por él, para aplicar a nuestra vida tantas cosas que nos irá transmitiendo. Decía, hemos estado hablando de la Virgen de Fátima y me acordaba que, por supuesto Juan Pablo II estuvo directísimamente relacionado con la Virgen de Fátima y el Papa León pues ha comenzado su pontificado en torno también a esta fiesta de la Virgen de Fátima. De hecho, el próximo domingo será su toma de posesión, la misa de la coronación, por así llamada, y además el primer día de su pontificado era la fiesta de otra Virgen, otra advocación, la Virgen de Pompeya. Nuestra Madre está siempre cerca, especialmente en momentos de más trascendencia de la vida de la Iglesia. ¿Qué nos decía el Papa? Yo voy a recoger solo algunas ideas, claro, pero en fin, que a la vez nos ayuden a nosotros, como digo, a ir haciendo nuestras esas cosas, incorporándolas un poco más a nuestra vida. Seguramente lo vimos directamente desde el balcón de la logia de San Pedro, el primer saludo de Cristo resucitado. La primera idea que el Papa nos recordó fue la necesidad de la paz en todos los pueblos, a toda la tierra. La paz esté con ustedes, una paz, dijo, desarmada, desarmante, humilde y perseverante, porque es lo que quiere Dios, que nos ama a todos incondicionalmente. Hay tantas cosas que avanzar en la vida de los pueblos, también por supuesto en el orden humano, en el orden económico, social, político y por supuesto en el orden religioso, pero una condición bastante imprescindible para cualquier avance es que efectivamente que haya paz. Y la paz, si queremos que sea duradera y eficaz, real, una paz real, no es solamente ausencia de guerra, ausencia de violencia bélica en los campos de batalla. Eso es un aspecto necesario, pero la paz requiere que esté también en los corazones de los hombres, porque si no, la guerra se manifestará de otra manera, pues con decisiones injustas para algunos pueblos, con odios incluso, con discriminaciones, etc. La paz auténtica requiere que el propio corazón esté también en paz. Esto nosotros lo tenemos que aplicar a nuestro ámbito cercano, íntimo, familiar o profesional. Nosotros no podemos hacer mucho en estas grandes decisiones que afectan a naciones enteras. Por supuesto podemos rezar, ¿cómo no? Claro, podemos rezar y en ese sentido sí que podemos hacer mucho. Acabamos de escuchar a quién se aparece la Virgen para decirles que recen, para decirles que si el mundo no se convierte, vendrá una guerra mayor todavía que la Primera Guerra Mundial. ¿A quién se lo dice? Pues a 3 niños.
como indicando que lo que aquellos niños hagan es muy importante delante de Dios. Ciertamente, no ellos solos. Ellos tienen que transmitirlo al mundo a través de las autoridades competentes. Pero los instrumentos escogidos son ellos y por tanto ellos tienen que ser los primeros en participar de esa oración y de esa penitencia para conseguir la paz. Bueno, pues en ese sentido nuestra oración es también muy importante. Y como decía, aplicarla a nuestros ámbitos más cercanos, porque en todos los lugares se necesita que haya una verdadera paz, incluso en fin, hasta en los lugares más íntimos de la propia familia, a veces por discusiones o por un poco de pereza o de soberbia o de comodidad, nos puede faltar esa verdadera paz. Pues que el Señor nos ayude a vivirla muy bien entre nosotros y por supuesto en la Iglesia, y que le pidamos al Señor esa paz del alma necesaria para poder rezar y para poder pensar en los demás. Si no, sería muy difícil que pensemos en los demás, muy difícil. Bueno, primera idea es esta, la glosaba con algunos otros comentarios. El mal no prevalecerá, decía el Papa. Hay tanto mal en el mundo, pero el mal no prevalecerá. Podemos volver a Fátima. El demonio puede mucho, pero el arcángel San Miguel y los ángeles pueden más. Si acudimos a ellos, claro. El mal no prevalecerá. Apliquémoslo, sí, a las guerras, a esa tercera guerra mundial en fases, pero también a nuestros propios males, nuestra propia inconsistencia interior, que no nos desanimemos, aunque veamos que fallamos una y otra vez casi en las mismas cosas. El mal no prevalecerá porque vamos de la mano de Dios, porque Cristo nos precede. El mundo necesita luz, la luz de Dios. Sobre un clima de paz es mucho más fácil que pueda haber luz. Y la luz, otra aplicación a nuestra vida, la luz de Cristo la tenemos que llevar cada uno de nosotros. Como en otro momento va a decir, citando a San Agustín, hablando de los tiempos, decía San Agustín, los tiempos somos nosotros, los tiempos somos nosotros. Si nosotros somos buenos, los tiempos serán buenos. Efectivamente. Si nosotros somos buenos, habrá luz en el mundo. Seamos, decía también, seamos puentes, seamos un puente. Busquemos la unión, busquemos la comprensión, busquemos el diálogo, busquemos la unidad. No quiere decir que tengamos que llamar bueno a lo que sea malo. No, eso no es comprensión. Eso es hacerse cómplices del error. Si una persona hace o dice cosas que van contra la ley de Dios, contra los mandamientos, eso no es bueno. Ahí no podemos ceder. Aunque hagamos lo posible por estar en paz con la persona, aunque esté en el error. Con el error no podemos pactar. Estamos hablando de cosas que no son opinables, sino que son verdades reveladas, verdades de orden de ley natural, etcétera, donde no cabe la discrepancia porque sería un error. Pero a la persona que esté en ese error, consciente o inconscientemente, pues sí que hemos de hacer lo posible por no romper con ella. Puentes. Fieles a la doctrina, decía el Papa, fieles a Jesucristo, fieles a la doctrina de Jesucristo. Ya sabéis que algunos entienden el diálogo como en decir, bueno, tú cedes una cosa y yo cedo otra, y hacemos una especie de síntesis que sería una mezcla de errores. No se trata de eso. Eso lo entendemos, ¿no? Algunas personas
quitarían del medio algunos mandamientos de la ley de Dios, el sexto, por ejemplo, u otros, o los interpretarían de una manera errónea. No, eso no es dialogar. Y a la vez, atención a la persona, comprensión con la persona, fieles a Jesucristo, sin miedo a proclamar el Evangelio tal y como nos ha llegado, tal y como la Iglesia nos lo transmite, tal y como el magisterio lo interpreta cuando hay alguna cuestión que requiera interpretación. De modo que aquí van saliendo cosas, ¿no? Sentirnos también nosotros misioneros en esta misión de dar a conocer al mundo a Jesucristo, de ser luz que ilumine las conciencias de la gente. Una iglesia misionera, tenemos que ser todos y cada uno de nosotros. Bueno, son algunas de las ideas de esa primera intervención, que terminaba, además de citar a Chiclayo, lo cual es muy bonito, esta diócesis peruana, donde pasó tantos años como obispo, con tanta gente buena con la que trató y que le quiso. Y es que es bonito que tenga una palabra para aquella gente del Perú, ¿no? Es una muestra de lealtad también, de lealtad y de correspondencia al amor que le tienen todas esas personas. Y terminaba con esa invocación a la Virgen de Pompeya. María siempre quiere caminar con nosotros, siempre quiere estar cerca de nosotros, ayudándonos con su intercesión y con su amor, nos decía el Papa. Bueno, pues son ideas claras, ¿verdad? Podemos ahora fijarnos en alguna idea del discurso, bueno, el discurso, no sé si se puede llamar discurso, o la charla, o como queramos llamarle, con los cardenales. También de las primeras cosas, lógicamente, que hizo el Papa, que nos pueda interesar aquí a nosotros ahora, que nos pueda afectar. Primera idea que yo subrayo aquí, la conciencia que el Papa tiene de que el Señor es el que le ha llamado, no solamente los hombres. Dios llama a través, en este caso, de los hombres, de los cardenales, pero el que llama es Dios. Esa conciencia de ser llamado por Dios, que no me deja solo con la carga de esta responsabilidad. Eso es muy bonito, porque si no, cualquier hombre, aunque fuera la persona más inteligente del mundo, ante la responsabilidad de ser el vicario de Cristo en la tierra, no haría nada, no podría hacer nada. Es, por el contrario, saber que está ahí porque Cristo lo ha puesto, porque Dios le ha puesto y no le va a dejar solo. Sé que cuento siempre con su auxilio, el auxilio del Señor, con su gracia, con su providencia. Esta convicción fuerte del Papa le da mucha fuerza para dar a conocer a Jesucristo, como antes decíamos. Y esa convicción, pues también la debemos tener nosotros, por supuesto, todos los cardenales, todos los obispos y todos los cristianos, en nuestra misión como cristianos. Saber que, en definitiva, estamos transmitiendo cosas que, en último término, no son mías, son de Dios. Y Dios cuenta conmigo. Y así como el Papa tiene la gracia que corresponde a su estado, a su misión, pues todos los cristianos también tienen esa gracia propia de su condición laical, secular. Pero el Papa también dice, pero también cuento con todos vosotros. Y ahí estamos todos, no solamente los 100 y pico cardenales que estaban reunidos en Roma, ahí estamos todos. Todos los que, dice, creen en Dios, todos los que aman a la Iglesia y que sostienen con su oración al vicario de Cristo. Una responsabilidad que no podemos dejar de lado.
Bien, bueno, por supuesto una alusión muy cariñosa y muy emocionante al Papa Francisco, su total dedicación a Dios, su entrega, su estar en las manos de Dios para lo que Dios quisiera, su valentía para no plegarse a las cosas del mundo, bueno, que nos sirva también a nosotros. Su vida sobria, son otros ejemplos que recordó y que no nos podemos olvidar. Decía luego también el Papa que tenemos que ser, como es el Espíritu Santo el que nos ha escogido, decía, entonces tenemos que ser dóciles a su voz, oyentes a la voz del Espíritu Santo, que habla sin palabras, pero que habla si le escuchamos, si rezamos, si meditamos la palabra de Dios en la Sagrada Escritura, etc. Bueno, pues eso también para cada uno. También a nosotros el Espíritu Santo nos habla. Hay que estar a la escucha, hay que estar a la escucha. Y dice, y no habla a gritos, ¿no? Es el rumor, siguiendo una cita de San Pablo, es el rumor de una brisa suave, la sutil voz de silencio. Tenemos que tener silencio dentro de nosotros, porque si hay ruido dentro de nosotros, no oiremos nada. Solamente nos oiremos a nosotros mismos, nuestros gustos, nuestros caprichos. Ese silencio requiere recogimiento para poder orar, para poder hablar con Dios. Así ahora, como estamos cerca del Santísimo, o cuando estemos en casa tranquilamente, o paseando por el campo, pero con ese silencio interior que nos permita verdaderamente estar en presencia de Dios. Bien, luego citó otras cosas del Concilio Vaticano II, como los grandes principios que siguen vigentes, lógicamente, que el Papa Francisco había recogido en uno de los primeros documentos que escribió, la exhortación sobre el Evangelio, sobre la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium. Ahí el Papa recogió 4, 5 o 6 principios fundamentales que son los principios del Evangelio, de los cuales aquí ahora alguno podríamos para nosotros recordar: la conversión misionera de todos nosotros. Es volver a lo que ya hemos dicho. Tenemos que sentirnos misioneros sin llamarnos misioneros, porque tenemos una misión que cumplir en el mundo. Tenemos que ser luz del mundo, hemos dicho. Tenemos que santificar la familia, tenemos que santificar el trabajo, el lugar propio de los cristianos, de los que hablaba el Concilio Vaticano II, la santidad en la vida ordinaria. Este tema es capital, este tema es capital. Algunas cosas más, pero no podemos detenernos en todo. Y terminaba hablando del nombre que ha escogido, León XIV, por supuesto, relacionado, lógicamente, con el Papa León XIII. El León XIII, la encíclica Rerum Novarum sobre la cuestión social, la tarea social de la Iglesia, la inspiración de la vida social a partir de los principios del Evangelio. En aquellos tiempos de la revolución industrial, de las masas obreras, diríamos, que con la industria llegaban a las ciudades y que requería una iluminación especial de aquellas gentes, de aquellos trabajos. El Papa León XIII afrontó la cuestión social en el contexto de aquella primera gran revolución industrial. Y hoy la Iglesia, dice el Papa, de alguna manera está también en otra revolución social. De alguna manera. ¿A qué se refiere el Papa? Pues que la Iglesia tiene que responder, dice, a los desarrollos, dice el Papa, de la inteligencia artificial. No digo que no haya otras cosas, pero se ve que al Papa esto le interesa bastante, por no decir que le preocupa. La inteligencia artificial que, mal utilizada, supondría un peligro para la defensa de la dignidad humana, de la justicia y del trabajo. Entonces es un tema importante que sin duda ninguna
irá saliendo a lo largo de su pontificado. Y terminaba con una cita preciosa de otro papa, San Pablo VI, en el inicio de su pontificado, en el año 63. Algunos de los aquí presentes pues lo recordarán o lo recordaremos. Decía el Papa Pablo VI que sobre el mundo entero pase una gran llama de fe y de amor que ilumine a todos los hombres de buena voluntad, allanando los caminos de la colaboración recíproca y que atraiga sobre la humanidad la abundancia de la benevolencia divina, la fuerza misma de Dios, sin cuya ayuda nada vale ni nada es santo. Tema importante, que hay que dar. Y los 2 o 3 minutos últimos los vamos a dedicar a alguna otra idea, en este caso, de la importante reunión que, como sabéis, el Papa ha tenido con los periodistas, con los medios de comunicación. De las primeras, si no es la primera, después de los cardenales. Sí, yo creo que sí. Lo cual indica mucho, ya solamente eso indica mucho. Indica que el Papa es muy consciente de la importancia de transmitir la verdad, porque de esto se trata. Informar amando la verdad, buscando la verdad. Este es el tema. Porque la paz, volvemos a la paz comienza por cada uno de nosotros, por el modo en que miramos a los demás, en que escuchamos a los demás, en que hablamos de los demás. Por tanto, el modo de comunicar tiene mucha relación con la paz. Debemos decir no a la guerra de las palabras, decir no a la guerra de las palabras y de las imágenes. Este es un tema importante. Sabéis que hizo un recuerdo explícito a los periodistas encarcelados por defender la verdad, por contar la verdad. Por supuesto, hay que escribir con prudencia, pero la prudencia no está reñida con la verdad, ni muchísimo menos, ni con la fortaleza, ni con la justicia. La valentía de los que defienden la dignidad, la justicia y el derecho de los pueblos a estar informados. Porque solo los pueblos informados pueden tomar decisiones con libertad. El error, el mal que se puede hacer cuando se informa mal, unas veces por negligencia, por falta de datos, y otras veces por una visión equivocada, consciente de las cosas. Porque uno se deja influir por prejuicios y mira las cosas pues, de una manera errónea. Cuando no, mintiendo directamente. De modo que el tema este es muy importante. Hay que comunicar, dice el Papa, comunicar la belleza del amor de Cristo que nos une a todos. Aunque sean tiempos difíciles, pero no podemos ceder nunca a la mediocridad. La ligereza, la precipitación, a veces el querer ser, el primero, el que más... Todo eso lleva consigo, o puede llevar consigo, una información errónea, mediocre, falsas verdades a medias, es decir, falsedades. Uno de los desafíos más importantes hoy es promover una comunicación capaz de hacer salir de la Torre de Babel en que a veces nos encontramos, la confusión de lenguajes sin amor, frecuentemente ideológicos y facciosos. Por eso es importantísimo la creación de una cultura que ame la verdad. Que ame la verdad. Vuelve aquí a hablar de la inteligencia artificial. Pienso particularmente en la inteligencia artificial, con su potencial inmenso que requiere responsabilidad y discernimiento para orientar los instrumentos al bien de todos,
de modo que puedan producir beneficios para la humanidad. Y esta responsabilidad nos concierne a todos de acuerdo a la edad y a los roles que cada uno desempeña en la sociedad. Bueno, pues aquí lo dejamos. Vamos a rezar mucho por el Papa, que nos hará mucho bien a nosotros. También rezar por el Papa nos hará sentir más de cerca la responsabilidad que tenemos en la Iglesia, que es nuestra, a la que pertenecemos, nos ayudará a madurar, etcétera, con la intercesión poderosa de la Virgen, bajo la advocación que queramos, la Virgen de Pompeya, la Virgen de Fátima, la Virgen de la Almudena, la Virgen, en definitiva, nuestra Madre, la Virgen, que interceda por todos nosotros. Y hoy, ya que estamos en San Isidro, pues no podemos dejar ahora una vez más de acordarnos del humilde labrador, que sin embargo es el patrón de una de las ciudades más importantes de Europa, lo cual nos habla, por una parte, de la necesidad de ser humildes y por otra parte, de que lo que verdaderamente importa delante de Dios es el amor que pongamos en lo que hacemos. Y por eso San Isidro pudo ser el patrón de esta gran ciudad. Que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación,